Bueno, buenos días. Mi nombre es Oscar Eduardo Moreno. Soy el residente de segundo año de neurocirugía. Vamos a iniciar pues con la charla de la gran sesión del día de hoy. Entonces, para iniciar la gran sesión, vamos a verlo con este caso clínico. Una chica que llega al servicio de urgencias, 12 años, sin antecedentes personales ni familiares de importancia. Debuta con una hemipalegia faciobranquiocular izquierda súbita de pocos minutos de duración durante la actividad física. Esto como se la paciente no decide consultar al servicio de urgencia y se queda tranquila. A la semana, la paciente presenta un episodio de disartria, movimientos tónico-clónicos también durante la actividad física de pocos minutos de duración, ceden espontáneamente, pero sí decide consultar al servicio de urgencias. Al examen físico de ingreso, una esfera mental sin alteración, nervios espinales sin alteración, fuerza muscular y sensibilidad pues sin nada llamativo. Se decide realizar estudios de imágenes por los antecedentes. Aquí vemos una resonancia, corte axial, secuencia T1, secuencia T2, y llama la atención este vacío de flujo a nivel ganglio-basal de esta imagen, también evidenciado a nivel de T2. Por estos hallazgos decimos llevar a la paciente a arteriografía. Sí, señor. Alrededor del filo derecho hay vasos anormales. Okay. Derecho. Aquí. Y en la otra también. Y se decide llevar arteriografía. ¿Sí? Aquí vemos una vista AP de la arteriografía, una vista lateral. Evidenciamos una estenosis a nivel de la parte más distal de la carótida interna derecha, con una proliferación vascular a nivel basal del cerebro. ¿Sí? Esto lo evidenciamos también aquí, en la vista lateral, con una disminución de la perfusión a nivel más distal. Con este caso clínico, entonces, vamos a hablar, es solo unilateral. Vamos a hablar de enfermedad y síndrome de Moyamoya. Entonces, la descripción de esta enfermedad se hizo inicialmente en 1957 por Shimizu y Takeuchi. Ellos describieron los casos, pero es 2 años después cuando Suzuki realiza los primeros reportes y fue el que bautizó esta enfermedad como enfermedad de Moyamoya. Se le colocó este nombre dado que Moyamoya en japonés significa bocanada de humo, y dado los hallazgos arteriográficos similares a una bocanada de humo, pues se bautizó esta enfermedad con ese nombre. Debería ser algo más como esto, dado que es una enfermedad que implica mucha morbilidad, inclusive a veces mortalidad. Entonces, en cuanto a la definición de la enfermedad, es una enfermedad cerebrovascular netamente progresiva, crónica, ¿sí? Idiopática. Hasta ahora no sabemos las causas de la enfermedad de Moyamoya. Aquí podemos evidenciar pues el polígono de Willis, ¿sí? Aquí vemos las carótidas internas, vemos las cerebrales anteriores, cerebrales medias y el sistema vertebrovascular acá en la parte posterior. La enfermedad de Moyamoya implica el compromiso de forma bilateral de ambas arterias carótidas internas en su porción más distal, y ellas se van a empezar a estenosar como lo evidenciamos aquí. A medida que la enfermedad va progresando, ¿sí? O sea, la estenosis va avanzando, también me puede comprometer las partes proximales de la cerebral media y la cerebral anterior. Como les digo, es una enfermedad progresiva y el cerebro, en busca de defenderse de la hipoperfusión, va generando unos vasos a nivel ganglio basal, como lo vemos aquí, que también se llaman vasos de Moyamoya. Esa estenosis a nivel de las carótidas es progresivo y el cerebro, poco a poco, va involucionando estos vasos a medida que se va estenosando más los vasos. A medida que la enfermedad sigue avanzando, la irrigación cerebral se va a dar básicamente a nivel de o se va a dar a través de las carótidas externas o el sistema vertebrovascular. Entonces, básicamente eso es algo general de la enfermedad de Moyamoya. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de síndrome de Moyamoya, nos referimos a la misma patología vascular, pero de un compromiso unilateral o que tenemos una causa que no esté explicando la patología. En cuanto a epidemiología, es una enfermedad muy prevalente en países orientales. Miren que
la mayor prevalencia está alrededor de China, Japón y Corea del Sur, tiene una prevalencia hasta de 10 por cada 100.000 habitantes, y es la enfermedad cerebrovascular más frecuente en niños en estos países. En Estados Unidos se hizo un estudio en el 2005 para tratar de evidenciar la incidencia de moyamoya ya. La incidencia realmente fue baja, 0,086 por 100.000 habitantes, pero lo interesante es cuando ellos hacen la diferenciación por etnia, los asiáticos americanos eran los que tenían la mayor prevalencia. Miren los hispanos, tenemos una poca prevalencia. La enfermedad tiene una presentación bimodal por edad, tiene un pico de presentación entre los 5 y los 10 años, y tiene un segundo pico de presentación entre los 50 y los 60 años. Es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Cuando vamos a analizar la parte histopatológica de esta enfermedad, lo podemos resumir en 4 puntos claves. Aquí podemos ver los vasos de un paciente que seguramente falleció de moyamoya. Aquí vemos las carótidas internas, aquí vemos las cerebrales medias, y los puntos característicos de esto es una hiperplasia fibrosa de la íntima, tenemos una proliferación irregular de la lámina elástica interna, tenemos un adelgazamiento de la túnica media y es evidente la presencia de trombos dentro de los vasos. El otro componente de esta enfermedad es la proliferación vascular, ¿sí? Dado que el cerebro necesita perfundirse por la estenosis, entonces a nivel basal se da la proliferación de estos vasos, que es lo que llamamos vasos de moyamoya. Se cree que es secundario a niveles elevados de factores de crecimiento, de diversos factores de crecimiento a nivel cerebral. Pero lo interesante es que estos vasos, la estructura de estos vasos es anómala. La parte de la capa fibrosa y de la elástica son incontinuas. Por lo tanto, hay mayor riesgo de generar aneurismas en estos vasos. Mire que hasta el 15% de las hemorragias en la enfermedad de moyamoya secundaria, ruptura de aneurismas localizados a este nivel, y hasta el 62% de estos pacientes pueden cursar con aneurismas en el sistema vertebrovascular, que es una tasa de frecuencia más alta que la población en general. Un dato interesante es que en estos pacientes hay una pérdida de la reserva vascular cerebral. ¿Qué quiere decir la reserva vascular cerebral? Es la capacidad que tienen los vasos cerebrales de vasodilatarse cuando la presión de perfusión cerebral disminuye, eso con el objetivo de mantener un flujo sanguíneo cerebral constante. Entonces, en ciertas zonas del cerebro de estos pacientes, esa reserva vascular cerebral se ve alterada, ¿sí? Entonces, cuando el cerebro necesita algún flujo o está expuesto a un factor vasodilatador, en estas zonas donde está comprometida la reserva vascular cerebral, pues va a presentar un hipoflujo con riesgo de isquemia. La etiología de enfermedad de moyamoya hasta ahora es desconocida. Hay algunas teorías, tenemos la teoría genética, ¿sí? Hasta el 15% de los pacientes con moyamoya tienen alguna asociación familiar y se ha descrito como una enfermedad autosómica dominante con una penetrancia incompleta. Se han hecho estudios de barrido genético y se ha encontrado en estos pacientes de moyamoya familiar la presencia de este gen RNF hasta en un 95% de los casos, pero no en todos los pacientes con moyamoya está, o sea que no nos explica del todo la enfermedad. Está la teoría de la inflamación, ¿sí? Se han cogido los vasos de estos pacientes y se ha evidenciado infiltración por inmunoglobulinas y células inflamatorias, pero no en todos los pacientes está presente. La otra teoría es la autoinmunidad. Hay algunas enfermedades autoinmunes que se asocian con enfermedad de moyamoya, pero no todos los pacientes con enfermedad autoinmune no la desarrollan, entonces se queda corto. El síndrome de moyamoya sí tiene unas asociaciones clásicas, ¿sí? Miren que pacientes con neurofibromatosis tipo 1 hasta el 5% puede desarrollar síndrome de moyamoya, pacientes con síndrome de Down son 4%, pacientes que han recibido radioterapia a nivel de cráneo, a nivel de cuello, un 3.5% pueden desarrollar enfermedad de moyamoya. Aquí nomás en el Chocó tenemos una alta prevalencia de enfermedades de células falciformes y es una asociación clásica también con esta enfermedad. Hay otras patologías, enfermedades autoinmunes como les digo, enfermedades del colágeno, y si estamos enfrente de un síndrome de moyamoya, miren todas las causas que podemos tener allí, ¿sí? Hay que tratar de dilucidar las causas porque si uno trata la causa, a veces el síndrome de moyamoya puede revertir. Esto es un artículo de producción local realizado por el doctor Carlos Mario Jiménez en conjunto con el doctor Manuel Patiño, y es interesante dado que se describieron casos de síndrome de moyamoya asociado a la colocación de dispositivos intravascular. Por ejemplo, estos son unos casos expuestos allí, paciente que debuta con un aneurisma a nivel de carótida interna, se le colocó un diversor de flujo y en el seguimiento observamos una estenosis del vaso
con una proliferación vascular anómala. O sea que es interesante una causa adicional descrita acá en nuestra institución. Características clínicas de Moyamoya. ¿Cómo debutan los pacientes? Por lo general ellos debutan con eventos isquémicos, o sea, SBs establecidos o accidentes isquémicos transitorios o hemorragia. De forma menos común pueden debutar con convulsiones, dolores de cabeza o movimientos anormales o deterioro cognitivo o alteraciones psiquiátricas. Hay una cierta diferencia entre cómo debutan los pacientes si son niños o son adultos. Mires que los niños se manifiestan de mayor frecuencia con eventos isquémicos, ¿sí? Ya sea infartos o TIAs, y los adultos debutan con mayor frecuencia con hemorragias. Cualquiera de los dos puede debutar con cualquiera, pero se cree que los niños debutan más con isquemia, dado que ellos lloran con mayor frecuencia, hacen actividad física también con mayor frecuencia, y eso se asocia con hiperventilación. La hiperventilación sabemos que nos disminuye los niveles de CO2 a nivel cerebral, eso produce vasoconstricción, y en un cerebro que ya tiene estenosis aumenta el riesgo de infartos. En cuanto a imágenes diagnósticas, entonces contamos con la tomografía. Lo que podemos evidenciar en la tomografía son infartos a nivel gangliobasal o infartos a nivel de territorios de cerebral anterior, cerebral media, infartos en territorios limítrofes de irrigación, o podemos evidenciar las hemorragias a nivel intraventricular, gangliobasal o mixto, hemorragias y signos de infarto antiguo. En las imágenes de resonancia tenemos el plus de que identifica zonas de isquemias pequeñas y en etapas agudas, ¿sí? Y como lo vemos ahora en el caso clínico, es fácil identificar los vacíos de flujo a nivel gangliobasal, que cuando le adicionamos contraste a la imagen, pues nos van a realzar todos los vasos. Hoy en día con resonancia podemos hacer el diagnóstico de enfermedad o síndrome de Moyamoya. Esto es un signo clásico, que es el signo de la hiedra, que es un realce de los vasos piales, como lo vemos acá, secundario a un hiperflujo por anastomosis leptomeningeas. Y en las secuencias de angiografía, hoy en día con la buena calidad de estas, podemos inclusive evidenciar las estenosis con las proliferaciones vascular anómalas. La arteriografía sigue en el armamentario, de hecho es el gold estándar para el diagnóstico de esta patología. Nos permite identificar bien la estenosis a nivel de la vasculatura con la proliferación vascular adicional. Sirve para el seguimiento y tiene el plus de que nos identifica lesiones vasculares adicionales, ¿sí? Acordémonos que estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar aneurismas y es útil la arteriografía para poder identificar estas alteraciones. Los estudios de perfusión son de vital importancia en estos pacientes. Hay diferentes modalidades para realizarlos. Tenemos tomografías de perfusión con acetazolamida, con xenón marcado, resonancias de perfusión, PET y SPECT. Y la importancia de los estudios de perfusión en estos pacientes radica en que nos permite determinar cuál es la reserva vascular cerebral de estos pacientes. Aquí lo vamos a ver con este ejemplo. Aquí tenemos esta es la imagen basal. Antes de colocar el vasodilatador al paciente, vemos que las zonas azules son las zonas hipoperfundidas. Posterior a colocar el vasodilatador, vemos cómo aumenta aquí en la región anterior el flujo sanguíneo, ¿sí? En la región posterior, pero aquí donde están las flechas, vemos que en vez de aumentar el flujo, hay un hipoflujo, ¿sí? Y eso es lo que trata de determinar los estudios de perfusión, identificar en qué áreas está el compromiso de la reserva vascular cerebral. Si ese compromiso es mayor del 5%, se dice que esas zonas pueden sufrir un infarto hasta en un 30%. Hay instituciones en el mundo que realizan con frecuencia cirugías de Moyamoya o enfermedades de estenosis de la carótida, y nos damos cuenta de que las imágenes no solamente para diagnóstico o seguimiento, sino que también nos ayudan a planear una intervención quirúrgica, ¿sí? En estas instituciones toman los estudios de imágenes de perfusión para identificar dónde está comprometida la reserva vascular cerebral, toman luego resonancias de de 3 teslas para identificar el vaso de mayor calibre, y ya con esos 2 datos llevan a los pacientes a craneotomías pequeñas, a intervenciones quirúrgicas muy seleccionadas. ¿Cómo podemos clasificar la enfermedad? Bueno, tenemos una clasificación clásica, que es la clasificación de Suzuki. Es una clasificación básicamente arteriográfica. Aquí podemos evidenciar una arteriografía normal,
¿sí? Una carótida interna de calibre normal, cerebral anterior y cerebral media normales. Un estadio 1-2 de Suzuki implica ya estenosis en la parte más distal de la carótida interna o cerebral medio cerebral anterior, con aumento pues o presencia ya de vasos de moya-moya ahí a nivel basal. Un estadio 3-4 ya la estenosis es más evidente, ya los vasos de moya-moya están presentes en mayor densidad y alcanzamos a observar ya algo de anastomosis con la carótida externa, ¿sí? Miren también el hipoflujo a nivel distal. Esta es la típica imagen pues, de enfermedad de moya-moya. Y el grado 5 y 6, que son los estados más avanzados, ya hay una estenosis completa de la carótida interna, ya los vasos de moya-moya han desaparecido y básicamente el cerebro está irrigado por la carótida externa y por el sistema vertebrovascular. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Básicamente para definir o nos da un parámetro qué pacientes podemos llevar a cirugía, que son los pacientes en estadio 1, 2 y 3. Ya pacientes estadio 4 en adelante ya tienen irrigación colateral por la carótida externa y antes es peligroso llevarlo a una intervención quirúrgica. Hay otras clasificaciones, está la de Hawking diseñada en el 2005, es una clasificación básicamente basada en los hallazgos de resonancia. Como les decía, se puede hacer también diagnóstico con resonancia de esta enfermedad, pero quiero hacer énfasis en este sistema de clasificación, el sistema de clasificación de Berlín. La AJA, en el último artículo de moya-moya que sacó en el 2018, dice que la tengamos en cuenta cuando nos enfrentamos a un paciente y básicamente mide 3 parámetros. Uno, los hallazgos en arteriografía, ¿sí? Mira qué grado de estenosis tiene, si tiene ya vasos de moya-moya, si tiene ya anastomosis intracraneales o extracraneales y le da un puntaje. Mira los hallazgos en resonancia, ¿sí? Si tiene signos de infarto, hemorragias o atrofia o si no los tiene, y determina si hay compromiso de la reserva vascular cerebral. ¿Listo? El puntaje, pues, entre menos puntos más leve, entre más puntos más severo, pero lo interesante es que determina qué pacientes se pueden llevar a cirugía, básicamente los que tengan compromiso de la reserva vascular cerebral y tiene una adecuada correlación tanto con síntomas como con complicaciones. Entre mayor puntaje tenga la escala, mayor síntomas tiene el paciente, entre mayor puntajes tenga la escala, mayor tasa de complicaciones perioperatorias pueden presentar. En cuanto a tratamiento, bueno, para enfermedad de moya-moya no existe un tratamiento que detenga o revierta la enfermedad. Para el síndrome de moya-moya, en muchos casos podemos tratar la causa y el síndrome puede revertir. Entonces tenemos dos enfoques, un enfoque en el manejo agudo y otro que es la prevención secundaria, ¿sí? En cuanto al manejo agudo, no existe todavía una intervención que nos mejore los buenos resultados en estos pacientes. Básicamente se enfoca en un manejo sintomático, en disminuir la presión intracraneana, tratar de aumentar la presión o el flujo sanguíneo cerebral, evitar convulsiones si están presentes y drenar los hematomas si debutó el paciente con este. Nuestro papel importante está aquí, prevención secundaria, ¿sí? Ya dado que esto nos ayuda a prevenir de que el paciente presente nuevo evento isquémico o otro evento hemorrágico y se basa en dos modalidades, manejo médico o intervenciones quirúrgicas. Entonces, en cuanto a manejo médico, se han estudiado múltiples medicamentos, lo único que tiene algo de evidencia y es leve es la aspirina, ¿sí? Tiene una recomendación grado 2B, nivel de evidencia C. La AJA lo recomienda darlo para pacientes asintomáticos o que ya tengan algún tipo de evento isquémico, que está la dosis de los niños, la dosis de los adultos. Anticoagulantes y bloqueadores también se han ensayado, pero definitivamente no están recomendados. En cuanto a intervención quirúrgica, sí tiene un nivel de evidencia más fuerte, clase 1, nivel de evidencia B, y el objetivo básicamente es tratar, como les decía, de reducir los nuevos eventos isquémicos o hemorrágicos al mejorar la circulación cerebral. Hay diferentes tipos de intervenciones, hay bypass directo, hay bypass indirecto, hay técnicas combinadas, inclusive la terapia endovascular se ha ensayado en estos pacientes. ¿Qué pacientes vamos a llevar a una intervención quirúrgica? Entonces, pacientes que tengan ya algún síntoma de isquemia cerebral, o sea, ya tenga un TIA, un SB establecido o un deterioro cognitivo progresivo, pacientes en estadio de Suzuki 1, 2 y 3, como les decía ahora, que tenga un compromiso de la reserva vascular cerebral más del 5% en algún territorio, niños asintomáticos con algún compromiso en los estudios de perfusión, adultos asintomáticos, lo pongo aquí en interrogación porque hasta ahora no hay estudios claros que nos defina qué vamos a hacer con los adultos asintomáticos con moya-moya. En este momento se está llevando a cabo este estudio, que es el estudio AMORE,
pacientes adultos con enfermedad de moyamoya sintomáticos. Esto saldrá publicado el próximo año, entonces dentro de un año tal vez tengamos algo de recomendación para esta población. En cuanto a terapia endovascular para moyamoya, se ha intentado hacer angioplastia, meter un balón, tratar de abrir el vaso, se ha intentado colocar stent en los vasos estenosados, y miren, la tasa de éxito en estos pacientes es muy baja, 25%, complicaciones altas, y casi la mitad de los pacientes que los llevamos a terapia endovascular hay que llevarlos a una cirugía. Entonces definitivamente la terapia endovascular para enfermedad de moyamoya no está recomendada, pero sí tiene ciertas indicaciones, las lesiones vasculares que pueden estar presentes adicionales, en este caso, por ejemplo, presencia de aneurismas, ¿sí? Aneurismas que sean de difícil acceso quirúrgico se pueden llevar con terapia endovascular. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, entonces empecemos con el bypass directo. Es una técnica en la cual el objetivo es conectar una rama a la temporal superficial, alguna rama cortical, ya sea la cerebral media, de la cerebral anterior o cerebral posterior, donde necesitemos anastomosarla. Es una técnica, la verdad, difícil de realizar, pero lo llamativo o lo importante en esta técnica es que cuando la zona cerebral está muy hipoperfundida, si realizamos este procedimiento, la zona inmediatamente va a recuperar su perfusión. Miren aquí lo interesante del flujo o la hemodinamia después de esta intervención. Casi inmediato, después de la intervención quirúrgica, el flujo sanguíneo es prácticamente normal. La técnica es básicamente esto. Aquí tenemos pues la rama la temporal superficial, aquí tenemos la rama cortical, en este caso es una rama de la cerebral media. Lo que queremos hacer es anastomosar, ¿sí? Unirlas ambas. Esto se hace con suturas 10-0, 11-0, aquí ya está suturada y en este caso tuvieron una confirmación por arteriografía intraquirúrgica. En cuanto a las técnicas indirectas, o sea, el objetivo de esta cirugía es colocar un tejido vascularizado, hay diferentes tejidos, sobre la superficie cortical. Esto con el objetivo de que ese tejido vascularizado cree nuevos vasos y poco a poco vaya a irrigar el cerebro que está hipoperfundido. Es una técnica que implica menos tiempo quirúrgico, menos tasas de complicaciones, técnicamente más fácil, y se ha visto tasas de revascularización hasta el 85% a 2 años. Pero miren cómo es la hemodinamia o el flujo después de esta cirugía, ¿sí? Miren que el flujo viene a ser casi normal a los 6 meses posterior a la cirugía. O sea que es una técnica para reperfundir, pero a largo plazo. Y hay diferentes modalidades para realizarla. Aquí les muestro la encéfalo-miosinangiosis. El objetivo es realizar un trépano, una craniotomía, en el sitio de interés. Abrimos la dura madre para exponer lo que es la corteza cerebral. Y aquí ya tenemos nuestro colgajo muscular listo. Lo afrontamos sobre la corteza y lo que hacemos es pues, suturarlo en todos sus bordes a la dura madre. Por lo general no se le repone el rodete óseo, se deja aquí y se cierra todo, ¿sí? Con el objetivo de que este colgajo muscular nos cree nuevos vasos. Tenemos la encefaloarteriosinangiosis. En esta intervención lo que queremos hacer es disecar por lo general la arteria temporal superficial, ¿sí? Aislarla bien. Luego posterior hacemos la craniotomía, exponemos la corteza a la cual queremos adosar el vaso y lo que hacemos es suturar a la apia madre la rama pues de la temporal superficial, ¿sí? Cogemos ciertos puntos para que quede adosada sobre la superficie cortical y luego reponemos el rodete óseo teniendo cuidado de no ir a lesionar el vaso en sus extremos. La encéfalo-arterio-miosinangiosis es una mezcla de los dos procedimientos que les acabé de mostrar. Es la arteria más el músculo, ambos adosados sobre la superficie de la corteza, ¿sí? Reponemos aquí la dura madre y miren, el rodete óseo se coloca cuidando muy bien de no lesionar los extremos del colgajo. Tenemos otras técnicas, está la inversión de la dura madre. El objetivo aquí es hacer una craniotomía, buscar una zona de la dura madre que tenga un vaso sanguíneo, por lo general es la arteria meningia media, y lo que hacemos es darle la vuelta a la dura madre para que el vaso quede sobre la superficie cortical. Tenemos la técnica de múltiples trépanos, ¿sí? Se le hacen múltiples agujeros a nivel craneal y se coloca el periósteo, se cubre el periósteo, los orificios se cubren con periósteo. Tenemos el trasplante de aumento, son técnicas
inclusive un poco más agresivas, ¿sí? Miren, el objetivo de esta cirugía es trasplantar el aumento o transportarlo, ¿sí? A nivel subcutáneo por el tórax, por el cuello, y adosarlo sobre la superficie cortical. Esto es un paciente que llevó a esta intervención. Aquí vemos el posquirúrgico, vemos aquí el aumento, inclusive generando algo de efecto de masa, el control arteriográfico, la arteria gastropipilóica mayor irrigando el colgajo, pero en el seguimiento vemos que ese efecto de masa con el tiempo disminuye. Bueno, ¿sirven o no sirven las intervenciones quirúrgicas para moyamoya? Entonces voy a traerle aquí algo de los estudios clásicos que se han hecho. Este estudio es en niños con moyamoya llevados a intervención quirúrgica, 73% a intervenciones indirectas porque es más fácil realizar esta intervención en niños, ¿sí? El resto en intervención combinada, o sea, directo más indirecto. Y lo llamativo es que el 87% de estos niños estuvieron libres de nuevos eventos isquémicos y hemorrágicos y presentaron mejorías en los síntomas. Miren que hasta el 80% de esta población de 1.156 pacientes presentaron mejoría en los controles arteriográficos. Este es otro de los estudios, pacientes niños también con moyamoya llevados a una técnica indirecta. La gráfica habla por sí sola. Aquí tenemos los pacientes antes de la intervención quirúrgica. Cada diamante representa un evento isquémico en el paciente. Esta línea es el momento en que se llevaron a cirugía y miren posterior a cirugía cómo disminuye notablemente los eventos isquémicos en estos pacientes. Este estudio de acá es un metaanálisis ya realizado en adultos, ¿sí? 771 pacientes que debutaron con isquemia o hemorragia y obviamente enfermedad de moyamoya, y ellos trataron de comparar cómo les iba mejor, si con cirugía o con manejo conservador. ¿Y qué encontraron ellos en este metaanálisis? A los pacientes les va mejor con intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Y la diferencia fue estadísticamente significativo. Este estudio tiene el plus de que también compararon las técnicas directas versus indirectas y encontraron que a los pacientes les va mejor cuando se lleva a una cirugía de bypass directo, ¿sí? Y la diferencia aquí fue estadísticamente significativa. Este es otro de los estudios clásicos, el estudio HAM, realizado en adultos con moyamoya que debutaron solo con hemorragias, ¿sí? 80 pacientes, la mitad se llevó a bypass directo combinado, 38 manejo conservador, y ellos hicieron un seguimiento y quisieron evidenciar cómo les iba. Los eventos a analizar fueron tasa de resangrado, stroke o TIA, y los puntos secundarios, nuevos eventos hemorrágicos, discapacidad y muerte. Estas gráficas son contundentes. Aquí vemos el punto primario a estudiar. La línea superior son los pacientes de manejo conservador, la línea inferior los que llevaron intervención quirúrgica. Vemos cómo hay una disminución del riesgo del 8% a casi 3% en reducción de los eventos isquémicos y hemorrágicos. En los puntos secundarios a analizar también hay una disminución del 7 al 2%. Ambas son con diferencias estadísticamente significativas. Bueno, ¿y qué intervención les va mejor? ¿Con bypass directo, indirecto, combinado? Este estudio se encargó de analizar esto. 241 pacientes con bypass directo, 81 combinado y 207 indirecto. Las gráficas aquí también son contundentes. Evidenciamos que los pacientes que son llevados a bypass directo y combinado tienen mayor tiempo libre de isquemia al compararlos con los pacientes que llevan a técnicas indirectas. En cuanto a hemorragia, en este estudio no hubo diferencias, pero sí evidenciamos una tendencia de que les va mejor con bypass directo y combinado. Bueno, ¿qué complicaciones podemos tener en las intervenciones quirúrgicas? Podemos tener isquemia en el perioperatorio, ¿sí? Con mayor frecuencia cuando realizamos un bypass directo. El paciente puede debutar también con hemorragias hasta en un 7%, y si el paciente se llevó a un bypass directo, hasta el 50% puede cursar con un síndrome de hiperperfusión, ¿sí? Básicamente después de la intervención quirúrgica el paciente se puede focalizar, puede presentar cefaleas, hemorragias, ¿sí? Como lo vemos aquí en este ejemplo. Esto es un estudio de perfusión prequirúrgico. El paciente se focalizó y le hicieron el estudio de perfusión y evidenciamos aquí un aumento del riesgo sanguíneo, pero estos síntomas, este síndrome de perfusión revierte solo. Mire que al mes ya no evidenciamos ese hallazgo, ¿sí? Se recomienda tenerlo con algo de tensiones arteriales un poco bajas de forma profiláctica cuando debuta con esto. En cuanto al manejo postoperatorio, evitar la hipovolemia y la anemia, tener cifras de tensiones arteriales sistólicas entre 110 y 130 es la recomendación, y darles aspirina. Algo importante son las consideraciones
anestésicas, ¿sí? Si vamos a llevar un paciente a una intervención, ya sea de estenosis de carótida o enfermedad de moya-moya, idealmente hacerlo con un neuroanestesiólogo, dado que estos pacientes requieren un control estricto de la tensión arterial, deben estar normo o hipertensos en el peri, durante o en el postoperatorio, ¿sí? Se debe evitar medicamentos que nos aumenten las presiones intracraneanas, y esto es importantísimo, evitar la hiperventilación. Miren que los niveles de CO2 en estos pacientes deben estar normales a altos, básicamente para evitar la vasoconstricción, y llevarlos a una situación temprana. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de los pacientes? Entonces se recomienda seguirlos con arteriografía al año, o si tenemos disponibilidad de resonancia 3 telas, la podemos solicitar. Y lo que queremos ver es qué cantidad de colaterales generaron la intervención que nosotros hicimos. Y eso lo podemos identificar con el método de Matsushima. Básicamente es mirar, por ejemplo, este grado A es el paciente que mejor le va, es el que desarrolla colaterales en más de 2/3 del territorio vascular. Un grado B es el que desarrolla unas colaterales de cantidad moderada, entre 2/3 y 1/3 del territorio vascular intervenido, y el grado C es el que le va peor, desarrolló poquitas colaterales o inclusive nula vascularidad. Bueno, en cuanto al caso que mostramos inicialmente, la paciente fue llevada a una duromiosina-angiosis, no presentó complicaciones, aún está en seguimiento sin nuevos eventos isquémicos o hemorrágicos. Como conclusiones, la enfermedad de moya-moya es poco prevalente en nuestra población. El síndrome de moya-moya sí se puede evidenciar con mayor frecuencia, dado que está asociado a otras patologías o condiciones. No hay un tratamiento curativo para la enfermedad de moya-moya, pero en síndrome de moya-moya sí. Es necesario hacer un adecuado enfoque diagnóstico y un manejo perioperatorio, porque gran parte de las complicaciones están en este momento. Las intervenciones quirúrgicas de tipo bypass directo o combinadas son las que han mostrado mejor evidencia y mejores resultados. Si no se pueden hacer, igual realizar una intervención indirecta está indicado. Es mejor que no hacer nada. Muchas gracias.